Hola mis hermanos, ¿cómo están? En este nuevo día vamos a abordar lo que es el tema 2. Vamos a hablar sobre el pecado, los tipos de pecado y el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué es el pecado, ¿sí? En el caso del pecado, tenemos que ir al primer libro de la Biblia, al Génesis, al Bereshit, que es en el principio, fue el principio del cosmos, el principio de la vida y también fue el principio del pecado. ¿Cuál fue el pecado del hombre? El primer pecado del hombre. Dios creó al hombre y le dio un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín del Edén, pero no comas del árbol del bien y del mal. Cuando comas de ese árbol, de seguro morirás. Entonces el pecado, lo primero que se nos viene a la mente es una desobediencia hacia el mandato de Dios. Desobedecer el mandato de Dios. Ese es el primer pecado que tenemos nosotros en nuestra vida. Y la causa del pecado, ¿sí?, es lo que tenemos nosotros ahora, digamos, la concupiscencia, que se llama, que es la inclinación al pecado. Es decir, que nuestra naturaleza humana quedó herida por ese pecado. Por lo tanto, nos quedó la tendencia a obrar mal, ¿sí? Que esa tendencia la subsanamos con la gracia recuperada a través de nuestro bautismo. Esa gracia perdida por nuestros primeros padres, a través de Jesús y su muerte y su resurrección, a través del bautismo, recuperamos esa gracia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que ver ahora, ¿sí?, es que todo pecado, ¿sí?, es una desobediencia a Dios. Y más aún, tal vez, si nosotros hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, también podemos decir que es un pecado, porque estamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Pero ahora lo que vamos a ver, ¿sí?, es que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, la definición de pecado, ¿sí? En el numeral 1849 de nuestro Catecismo nos dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. También nos dice en el numeral 1850 que es una ofensa a Dios y que es una desobediencia a Dios, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ya definida, ¿sí?, lo que es un pecado. Una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta, ¿sí? Fíjense que siempre en las cartas paulinas, o en todas las cartas después del Hecho de los Apóstoles, vemos algo que habla de la sana doctrina. La sana doctrina, que hay que respetar la sana doctrina. Hay otras doctrinas que no son sanas, que el hombre tiende a seguir, ¿sí?, que no está bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ahora lo que tenemos que ver cuál es la doctrina sana para no pecar, ¿sí? Los pecados, ¿sí?, se dividen en varias formas. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1853. ¿Qué dice? Dice que hay pecados espirituales y pecados carnales, ¿sí?, pero que también hay pecados que se pueden dividir en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión, ¿sí? Entonces, pecados espirituales por un lado, pecados carnales. Los pecados carnales son todos aquellos pecados que cometemos con el cuerpo,
¿sí? Los espirituales son aquellos que pecamos contra Dios. Y también puede ser un pecado espiritual cuando nosotros hacemos que nuestros hermanos pierdan la gracia. Es un pecado espiritual. Ahora bien, podemos pecar pensando, hablando, haciendo una acción, ¿sí? O omitir algo. ¿Qué sería eso? Es que yo tengo la potestad de hacer el bien y no lo hago. Es decir, que cuando yo puedo hacer el bien y no lo hago, también sería un pecado. Dice en el numeral que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón recibe también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a las que hiere el pecado. Y acá tenemos que hacer un punto y aparte, porque por ahí hablamos de caridad y no sabemos lo que es la caridad. Le voy a dar la definición de caridad. La caridad es una virtud teologal, ¿sí? Hay 3 virtudes teologales. Tenemos la virtud teologal de la caridad, la fe y la esperanza. Esas son las 3 virtudes teologales, ¿sí? ¿Qué es la caridad? La caridad es aquella virtud teologal por lo cual se ama a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, ¿sí? Y al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. O sea que la caridad es algo muy difícil de conseguir. La caridad es el nuevo mandamiento que dio Jesús, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Con eso nosotros cumplimos todo, ¿sí? Si amamos al prójimo, si amamos a Dios, ¿sí? Con amor de Dios, porque todo lo que nosotros podemos llegar a hacer humanamente no lo podemos hacer, pero a través de Dios sí lo podemos hacer. Es muy difícil amar al enemigo, pero con la gracia de Dios sí podemos amar al enemigo y desearle el bien a nuestro enemigo, ¿sí? Bien, entonces tenemos tipos de pecados, ¿sí? Que pueden ser espirituales, que pueden ser carnales, ¿sí? Y las diferentes formas de hacer el pecado, de palabra, pensamiento, obra o omisión. Y después tenemos diferentes tipos de pecados. Hay tres pecados, ¿sí? Vamos a decir que tenemos pecados. Hay pecados mortales, pecados veniales, pecados sociales y el pecado que no se perdona nunca. O sea que hay 4 tipos de pecados, ¿sí? Pecado mortal, pecado venial, pecado social y el pecado que no se perdona, ¿sí? O sea que hay un pecado que no se perdona. Bien, vamos a ver el pecado mortal. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1855, dice que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios. Es decir, que cuando yo peco mortalmente, Dios se aparta de mí, ¿sí? El pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Es decir, no mata la caridad, no la mata, pero la hiere, ¿sí? Entonces tenemos 2 tipos de pecado, uno que nos aparta de Dios y otro que ofende y hiere la caridad, pero no la quita, ¿sí? Para restaurar la caridad matada por un pecado mortal, necesito el sacramento de la reconciliación, es decir, tengo que ir a confesar. Bien, ahora, para que haya pecado mortal tiene que darse 3 cosas, ¿sí? No es que yo hago algo y ya es pecado mortal, no, se tienen que dar 3 cosas a la vez, ¿sí? Es decir, tiene que ser objeto de materia grave, es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.
dice materia grave, ¿sí? Consentimiento y conocimiento. Es decir, que tengo que saber que es un pecado y tengo que tener voluntad de hacer eso, ¿sí? Y tiene que ser materia grave. Ahora, ¿qué es materia grave? Materia grave significa que es una falta contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Eso sería materia grave. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces tenemos que saber cuáles son los 10 mandamientos. Vamos a ver. Los primeros 3 mandamientos son para Dios y los últimos 7 son para el prójimo, ¿sí? El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre del Señor en vano, santificar las fiestas. Esos son los 3, son para Dios. Los últimos 7 son para el prójimo: honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometerás actos impuros, no robar, no decir falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Si yo hago algo que está dentro de esos 10 mandamientos con conocimiento, o sea que sé que es un pecado, conozco los 10 mandamientos, y con pleno consentimiento mío, o sea que tengo la voluntad de hacerlo, entonces es pecado mortal. Y tengo que ir a confesarme, ¿sí? Ahora bien, entonces el pecado mortal nos hace perder la gracia santificante. Esa gracia que yo recibí en el bautismo, al pecar mortalmente, se va, ¿sí? Y es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios. Causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Eso está en el numeral 1861. Se lo voy a repetir porque es muy importante que sepan esto, ¿sí? El pecado mortal nos hace perder el estado de gracia. Dejé de estar en gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Es decir, que si yo muero en pecado mortal, me condeno, ¿sí? No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve, ¿sí?, la medida descrita por la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Es decir, que si yo hago un pecado que no está dentro de los 10 mandamientos, ¿sí?, entonces es un pecado venial. O yo cometo un pecado que está dentro de los 10 mandamientos, pero lo hago sin conocimiento, no es pecado. O si lo hago sin consentimiento, no es pecado, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero robar, pero a mí me obligan a robar, ¿sí? Entonces no sería una falta grave, o sea que no sería un pecado mortal, sería un pecado venial, ¿sí? Porque yo no tengo voluntad de robar, sino que me están obligando a robar. Entonces sería una falta, no sería una falta grave, ¿sí? Pero el pecado venial, ¿sí?, debilita la gracia. No la mata la gracia, no te saca la gracia, pero sí la debilita, ¿sí? Ahora dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 1863, que la reiteración de pecados veniales, ¿sí?, sin arrepentimiento, es decir, que yo peco venialmente varias veces pero no me arrepiento, nos dispone poco a poco a cometer pecado mortal. No priva la gracia santificante de la amistad con Dios, de la caridad y por tanto de la bienaventuranza eterna. Es decir, que no me condeno por cometer pecado venial, ¿sí? Bien, entonces tenemos pecado mortal, pecado venial, y ahora tenemos el pecado que no se perdona, ¿sí? Eso está en el numeral 1864 de nuestro catecismo. ¿Y qué dice? Dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 10. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a coger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Esto puede conducir a la condena final
y a la perdición eterna. A ver, ¿cómo se explica esto? Esto es un rechazo hacia el Espíritu Santo, hacia la misericordia de Dios. Si Dios en su misericordia puso el sacramento de la confesión y yo no voy a Él porque yo no quiero, porque yo no creo, entonces es un pecado que no se te va a perdonar. ¿Sí? Vos sabés que la confesión te perdona los pecados, pero vos no vas a ella porque, por ejemplo, no crees en los curas, o no crees en esto porque eres un pecador, por lo que sea. Pero eso ya está establecido y estipulado, y es palabra de Jesús. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 23, donde dice: reciban al Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados, les quedará perdonado; a quien ustedes se los retengan, se les quedará retenido. Y sopló sobre ellos. Y eso es muy importante, ese soplo, porque es la segunda vez que Dios sopla sobre las personas. La primera vez fue cuando le dio vida a Adán, que sopló sobre él y le dio aliento de vida. Y ahora Jesús sopla sobre sus apóstoles. Por eso es muy importante este capítulo de la Biblia. Le dio el poder para perdonar los pecados a los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiso, Él es Dios y Él lo puede hacer. Ahora, si vos estás de acuerdo o no, eso ya es problema tuyo. O crees en la palabra o no crees en la palabra. Bien. Después dice también, que es muy importante en el numeral 1868, que el pecado es un acto personal, o sea, es un acto mío, ¿sí? Pero también tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos, ¿sí? Ajá. ¿Qué dice? Quien participando directa y voluntariamente coopera con el pecado. Quien ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, también peca, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Todo eso son pecados que recaen sobre mí por cooperar con otros para que pequen, ¿sí? Es decir, que si yo veo a alguien que está robando y no digo nada, ¿sí? O alguien que está asesinando a una persona y yo no hago nada y no digo nada, ¿sí? Entonces estoy cooperando con ese pecado. O sé que alguien está mintiendo y me callo la boca. Estoy cooperando con ese pecado que es la mentira. Es decir, que el pecado convierte en cómplices uno de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e institucionales contrarias a la justicia divina. Pueden constituir un pecado social. Ahí nos hablamos del pecado social, ¿sí? Es decir, que el pecado mío y el pecado del otro, y el pecado del otro, y el pecado del otro, constituye todo un pecado social, porque todos estamos, a través de nosotros, que somos el mismo cuerpo de Cristo, pecando, ¿sí? Y estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Bien. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, ¿sí? Bien, ya vimos entonces los temas del pecado, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que nos demos cuenta lo peligroso que es el tema del pecado. Habla de pensamiento, ¿sí? O sea, yo puedo pecar con el pensamiento. Por ejemplo, yo soy un ladrón,
¿sí? Y mi conciencia me empieza a decir que robe. Estoy tentado, me empieza a tentar, la tentación. La tentación no es pecado, ¿sí? Lo que es pecado es decirle sí a la tentación, ¿sí? Eso sería el pecado. Mientras yo sienta la tentación pero no le diga sí, no pequé. Ahora, cuando yo le autoricé, ¿sí? O sea que yo le di la autorización a ese pensamiento de decirle sí, ¿sí? Entonces ahí sí entra como pecado. Mientras tanto sigue siendo tentación. Es decir, cuando yo consiento a la tentación, estoy pecando. Mientras yo no consienta la tentación, no estoy pecando. Entonces, tenemos un pecado, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me viene la tentación de robar, tienes que robar, y yo accedo a esa tentación, ¿sí? Y voy a robar, ¿sí? Voy a robar, por ejemplo, una pava. Voy a robar, por ejemplo, una pava. Y cuando la voy a robar, justo aparece una persona y no robé. ¿Pequé o no pequé? Sí pequé, porque la intención de robar la tenía. Di consentimiento a la tentación. Entonces pequé. ¿Sí? Ahora bien, vamos a poner el mismo caso. Quiero robar la pava, voy a robar la pava y me arrepiento y digo, no, ¿sabes qué? No voy a robar. ¿Pequé o no pequé? No, porque al fin y al cabo hubo arrepentimiento y no hice el hecho, ¿sí? Pero por voluntad mía, no porque justo pasó una persona y no pude porque pasó la persona, ¿sí? Es que yo dije no voy a pecar. Fue voluntad mía de no hacer el mal. Entonces el pecado no se cometió, ¿sí? ¿Van entendiendo? Bien, después hay pecados, la gravedad del pecado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no es lo mismo asesinar a una madre que a un desconocido. Es decir, que es más grave asesinar a la madre que a un desconocido, ¿sí? No es lo mismo pegarle a un indefenso, ¿sí?, que a alguien que se pueda defender. O sea, todo depende con quién yo haga el pecado, se agrava o se hace más leve, dependiendo contra quién se haga el pecado. Siempre hablando de pecados contra el prójimo, no contra Dios. Bien, ahora vamos a lo que sería el perdón de los pecados, ¿sí? Es decir, al sacramento de la penitencia y reconciliación, que sería la que nosotros conocemos como la confesión, ir a confesarse. Hay dos sacramentos que son de sanación, y dentro de esos sacramentos está la confesión. Por lo tanto, la confesión es un sacramento de sanación, ¿sí? Al igual que no me sale, al igual que no me sale el otro sagrado, no, la sanación de los enfermos me sale, pero no tiene otro nombre. Bueno, se me fue de la cabeza. Por lo tanto, decimos que el perdón, o sea que la reconciliación, es un sacramento de sanación, es decir, que nos sana. ¿Qué nos sana?
el alma. ¿Sí? Y muchas veces el alma, cuando está enferma, se enferma el cuerpo. Muchas veces sanando el alma, sanamos el cuerpo. Por eso es muy importante confesarse, porque a veces confesándonos nos sanamos de muchas enfermedades. Bien. Dice en el numeral 1422 de nuestro catecismo: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. ¿Sí? En el número 1423 denomina por qué se llama sacramento de conversión, por qué de penitencia, por qué de confesión, por qué de perdón, por qué de reconciliación. ¿Sí? Se denomina de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado del pecado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice Jesús: arrepiéntanse y crean en la buena noticia, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. La confesión es arrepentimiento, es convertirse. Conviértanse y crean en la buena noticia. Debemos convertirnos, debemos acercarnos a Dios a través del sacramento de la penitencia o confesión. Se denomina de penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. ¿Sí? Se llama de confesión porque uno debe declarar o manifestar la confesión de los pecados ante el sacerdote. Es un elemento esencial de este sacramento. Es decir, que tengo que confesar mis pecados. ¿Qué pecados? Todos. Los veniales también. Se llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. A través del sacerdote. ¿Quién es el que perdona? Dios. ¿A través de quién? Del sacerdote. El sacerdote no perdona los pecados. El que perdona los pecados es Dios. A través del sacerdote. Se denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar por Dios. Si bien en el bautismo recibimos la gracia santificante, la concupiscencia más la fragilidad y debilidad humana nos sirve de prueba en los combates de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Si recaemos nuevamente en el pecado, la gracia no es devuelta por el sacramento de la reconciliación y nos ponemos nuevamente en combate. Bien, ahora vamos a ver dos conceptos, que es penitencia y la contrición. Penitencia. En el numeral 1431 dice que es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura del pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables que los padres del desierto llamaron aflicción de espíritu o arrepentimiento del corazón. Es decir, que la penitencia sería el arrepentimiento del corazón. Solo Dios perdona los pecados. Sí, eso lo podemos ver en Marcos capítulo 2, versículo del 7 al 10, y le da el poder a los hombres en Juan 20, 21, 23, que hoy les dije. ¿Sí? Ahora, contrición. Fíjense en lo que es la contrición. Numeral 1451. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Fíjense en que cuando yo me voy a confesar tengo que tener contrición, si no el pecado no es perdonado. Y por eso es muy importante que tú dejes, o sea, cuando tú te tienes que confesar tienes que dejar el estado pecaminoso. A ver, tú tienes que salir de ese estado.
No sé cómo explicarlo, pero tengo que dar un ejemplo real para que se entienda. Por ejemplo, en la unión ilegal, ¿sí? Dos personas que están juntas pero no están casadas por matrimonio, ¿sí? El pecado ese se llama fornicación, ¿sí? No están casados por iglesia y están juntos. Se llama fornicación. El pecado es fornicación. Entonces yo puedo ir a confesarme y decir: Padre, yo he cometido fornicación. Pero no hay contrición. ¿Por qué no hay contrición? Porque yo voy a seguir pecando, no me voy a separar y no me voy a casar. Entonces el Padre no me puede absolver mi pecado, porque no hay verdadera contrición. La verdadera contrición es: Padre, yo voy a dejar a mi concubino o lo que sea, y me voy a confesar y me voy a volver a Dios. O: Padre, nos queremos casar, quiero dejar de fornicar y me quiero casar, entonces quiero unirme a Dios, quiero dejar de pecar, ¿sí? El dejar de pecar, eso es una contrición. Si yo me confieso pero voy a seguir pecando, no hay contrición. No hay contrición. La contrición del corazón es salir del estado pecaminoso, de ese estado en el que estoy. ¿Se entiende? Es una contrición. Ahora vamos a ver contrición perfecta. Cuando la contrición brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se le llama contrición perfecta. Obtiene el perdón de los pecados veniales y de los mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Numeral 1452. Claro, contrición perfecta es cuando yo dejo ese estado pecaminoso. No quiero esto, Señor, yo te quiero amar a ti por amor a ti. Ahora, si yo no dejo ese estado pecaminoso, por ejemplo, de la fornicación, ¿yo qué estoy eligiendo? ¿A Dios, amando a Dios sobre toda la cosa, o estoy eligiendo la fornicación? Estoy eligiendo el pecado, no a Dios. Entonces, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no se está dando. Vos no estás amando a Dios sobre todas las cosas, estás amando más a esa persona, ¿sí?, que te sigue estando en ese pecado, ¿sí?, que no quiere casarse, o que tú no quieres casarse, o que él no se quiere casar, y tampoco tú no dejas eso por Dios. Entonces no hay una contrición. La contrición, para que el pecado sea perdonado, tiene que haber contrición. La contrición es dejar de pecar. Eso no quiere decir que vos más adelante uno caiga, porque todos somos pecadores y podemos caer, pero tenemos que salir de la situación continua de pecado, Bien, entonces me dice que yo puedo, cuando tengo un pecado mortal, hacer una contrición perfecta, ¿sí?, y me es perdonado el pecado. Cuando brota el amor de Dios, yo digo: no, ya, Señor, no voy a pecar más, lo voy a hacer por ti, voy a sacar a esa persona de mi casa y me voy a dar a ti. Contrición perfecta. Con amor, dejas todo por Dios y luego te vas a confesar. Sí o sí, después de la contrición perfecta, tienes que confesarte. Por ejemplo, yo el domingo no fui a misa. Tengo conocimiento de que ir a misa es una falta grave. Atenta contra el tercer mandamiento: santificarás la fiesta. Es materia grave, ¿sí? Tengo conocimiento de que es materia grave, lo sé, ¿sí? Y yo por voluntad, o sea, puedo ir a misa el domingo y no voy. Por lo tanto es pecado mortal, ¿sí? Porque es materia grave, porque tengo el conocimiento de que es pecado mortal, y siendo así,
no voy a misa. Entonces tengo un pecado mortal. El domingo que viene yo quiero ir a misa y comulgar. A misa puedo ir. Comulgar, no. ¿Por qué no? Porque estoy en pecado grave. Y Pablo dice que quiere que come el cuerpo sin discernir, se come y se traga su propia condenación. Es palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿Le hago caso? ¿No le hago caso? ¿Lo sé? ¿No lo sé? Si no lo sé, puede ser pecado venial. Ahora, si yo lo sé, no hay duda que es pecado mortal. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. La contrición imperfecta es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado, del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. No se obtiene el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlos en el sacramento de la penitencia. Es decir, que yo, tal vez por miedo, por temor de irme al infierno, ¿sí?, me da cosita, y entonces no es por amor a Dios, no, es por amor a mí, ¿sí? Yo me quiero, no me quiero condenar, entonces voy y me confieso. Es una condición imperfecta, pero que con la confesión sacramental me perdonan esos pecados. ¿Sí? Bien. En el numeral 1457, miren lo que dice. Todo fiel ligado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves que tiene conciencia. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Por ejemplo, me voy a confesar, el cura no está. Yo tuve la intención, el cura no está. Y en ese caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Es lo que le está diciendo. Entonces yo tengo que hacer una contrición perfecta para poder comulgar. El domingo hago una contrición, pero tiene que ser perfecta. El tema es yo, ¿cómo sé que es si la hice perfecta? Yo no sé si la hice perfecta. Cada uno sabrá, cada uno tiene su conocimiento de sí mismo y verá. Para comulgar, yo te diría, te aconsejaría, bueno, esperar a confesar. Pero bueno, si vos haces una condición perfecta, podés comulgar. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Bien, hemos terminado con esta lectura, ¿sí? ¿Qué hay para decir de esto? Es que nosotros a veces no nos damos cuenta de la ofensa, de la cantidad de ofensa que le hacemos a Dios. No tenemos, como dice acá, dice, no tenemos, ¿cómo es que dice? ¿Dónde era que estaba? No me acuerdo. No tenemos... Acá dice no vemos la fealdad de lo que es el pecado, no lo vemos. Si nosotros no vemos la fealdad del pecado, pocos nos vamos a arrepentir. Ahora, cuando nosotros sabemos que el pecado es lo que Dios odia, porque Dios nos ama a nosotros, con y sin pecado, pero nos quiere sin pecado.
Para eso nos llama y para eso nos dijo, conviértanse y crean en la buena noticia, ¿sí? Y también dice, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vino a llamar a los pecadores, ¿para qué? Para que se conviertan. ¿Y el convertir qué es? Dejar el pecado. Dejar de tu estado pecaminoso. O sea, si vos tenés una línea continua del mismo pecado, tú tienes que hacer un corte en tu vida de ese pecado. Eso no quiere decir que después tú caigas, puedes caer como todos no somos pecadores, eso sí, pero salir de la línea continua. Si no estás casado, cásate. Si no te puedes casar, no tengas sexo con ese hombre. Si eres un mentiroso, deja de mentir. Si eres un ladrón, deja de robar. Espérate, una más y ya está. No sabemos el día y la hora en que Dios nos va a llamar. Y Dios dice, espero encontrarlos trabajando. Y si nos encuentran en estado de pecado mortal, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Esto puede conducir a la condena final y a la perdición eterna. Eso dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Bueno, sin más, espero que les guste. Si tienen alguna duda, háganme saber. En la brevedad la responderemos. Bendiciones, un abrazo grande a todos. Hasta la próxima.